Hola, Podescuchas. Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes, siendo un padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio 241 de Un Papá en Apuros. Ya se respira la niebla, ya nos embebe esta niebla en el norte, ya se nota el fresco de verdad y cómo se nos mete entre los huesos. Hoy tendremos una anécdota relacionada con una fallida grabación y después el tema principal muy futbolero. La anécdota de la semana. Este fin de semana he tenido un fin de semana podcastero alucinante, pero alucinante más allá. Me he tenido que llevar todo mi ajuar de podcasting, me he tenido que llevar un estudio, pero más allá del estudio normal para grabar, por ejemplo, Un Papá en Apuros u otro podcast, me lo he tenido que llevar todo, incluido 2 ordenadores, para poder grabar esa pedazo de gala de la entrega del premio al mejor podcast del público 2023. ¿Que no sabéis de lo que estoy hablando? Bueno, pues id a las notas del audio que os pongo el enlace para que veáis ese pedazo directo que hicimos y el ganador de este año que, spoiler, repite. Como veis, tuve que llevar un montón de cosas y estar pendiente de un montón de situaciones, de herramientas, de condiciones, al fin y al cabo, que hacen que este medio de comunicación, el podcasting, sea súper interesante. Y si no eres inquieto, te pierdes. En esta ocasión, además de grabar aquella gala, tenía una cita con Josete, del podcast El Rincón de Josete, un tío fenomenal. Vamos, que una bellísima persona. Y aparte de eso, pues tuvimos que intentar charlar. Es una tertulia que espero que lo podamos grabar este próximo jueves, ya que hemos vuelto a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué hemos vuelto a quedar? Pues porque el problema que tiene a veces el podcasting es que estás supeditado, estás condicionado a las líneas, a la fibra de internet en este caso, a la wifi, dependiendo del lugar donde estés intentando grabar. Fijaos que este fin de semana yo iba a casa de mis suegros en Ponferrada y tenía que estar grabando en la bodega. ¿Pero dónde va, Raúl? No pasaba nada porque era un lugar donde había bastante cobertura, wifi, buena señal. Sin embargo, pasó una cosa inesperada. El router que tienen allí en casa de mis suegros tiene 2 líneas, 2 frecuencias, la de 5 GHz y la de 2,4, que es la normal. La de 5 GHz tiene la peculiaridad de que es poco potente, pero los datos van mucho más, con mucho más caudal, digamos, ¿no? Va una mayor cantidad de datos, pero en poco rango de distancia. Y claro, yo tenía metido las dos líneas, la contraseña para conectarse a las 2 redes Wi-Fi, la de 5 GHz y la de 2,4. Hice las pruebas cuando el portátil se conectó a la de 2,4, pero inexplicablemente mi MacBook, el viejete que tiene ya casi 13 años, le dio en aquel momento por conectarse a la otra, a la de 5 GHz. Eso provocó que yo no viera, porque lo que es la conexión Wi-Fi, el simbolito no te dice en ese momento ni qué ha cambiado, ni qué red es la que estás conectado. Entonces, según fuimos avanzando en la tertulia, el José me dijo: perdona, Raúl, pero es que no voy a poder grabar porque tú lo sabes, y yo lo entendía perfectamente, si no tenemos un audio de calidad, pues como que la cosa no sale. Aún así, yo siempre grabo las conversaciones. Entonces, bueno, audio de calidad iba a haber por su parte porque él grababa la suya y por mi parte porque grababa la mía. Entonces, bueno, podía haber pasado por delante, pero sin embargo, la verdad es que la tertulia yo quería grabarla bien y que estuviéramos cómodos. Él no estaba cómodo, lo veía normal. Y claro, lo tuvimos que dejar. Yo en su momento pensé que la culpa la tenían posiblemente los adolescentes que estaban arriba, ya que podían estar tirando de la red y tampoco es que tuvieran 1 giga en aquella casa, ¿no?, de transferencia de datos. Así que bueno, quedó en eso, ¿no? Dije, bueno, pues nada, pues a ver si el próximo jueves y tal. Digo, sí, el próximo jueves sí, que ya estoy en casa tranquilamente, nos conectamos y seguro que no hay ningún problema. Sorpresa la mía, que a los 10 minutos me dio por revisar las cosas y así fue. Hice un test de velocidad, me dio irrisoriamente unos datos que no me había dado previamente y cuando me percaté, pues eso, al cambiar de la red a la 2,4, aquello fluyó. No demasiado, porque ya vimos lo que sucedió en su momento en la gala de la entrega del premio al mejor podcast del público, pero bueno,
suficiente para hacer incluso eso, una retransmisión en directo, un streaming mediante YouTube. Vayamos con el tema principal de hoy. Después de más de 20 años ya que llevo en casa de mis suegros, rondando, ¿no? Desde hace ese tiempo siempre ronda, valga la redundancia, la idea de ir al fútbol. No es que sean súper apasionados al fútbol, pero bueno, en Ponferrada, que es la localidad donde viven, sí que hay cierto amor por el fútbol, sí que hay una cierta pasión y mi suegro siempre se saca el abono. Y siempre hay alguien que puede acompañar porque, bueno, en Ponferrada pues no es vivir en Madrid para ir a ver en Primera División al Real Madrid o en el Barcelona o incluso el Bilbao, ¿no? O sea, equipos más grandes donde las entradas cuestan más, los abonos cuestan mucho. Igual no se tienen entradas de vez en cuando que puedas acompañar a un socio, por ejemplo, como pasó en este caso. Tenía la oportunidad de acompañar a mi suegro para ver el fútbol y sorpresa, que era una sorpresa, mi suegro, diciéndome primero que me iba a llevar a ver unas fincas, me quiso dar la sorpresa de que me iba a llevar a ver el fútbol por primera vez después de todo este tiempo. No es por nada, pero me ilusiona muchísimo este tipo de eventos. Con mi padre siempre he sido futbolero. Bueno, no os digo más que yo fui a nacer mientras mi padre estaba viendo un partido de fútbol, ¿no? Y que no hay ningún problema, ¿eh? O sea, dejo el partido, no pasa nada. Y bueno, la historia está en que me hacía mucha ilusión, porque aunque a lo mejor no soy de las personas que igual pagarían temporada a temporada el abono de fútbol, porque en realidad tengo otras muchísimas cosas que hacer, pero sí que el fútbol lo llevamos más o menos en la sangre, en mi familia y también en la familia de mi mujer. Y me hizo muchísima ilusión, porque me hizo recordar también las veces que he ido yo con mi padre a ver el fútbol, esas sensaciones que te da ver un evento deportivo de este estilo, ya no solo fútbol, sino si vas a ver baloncesto, si vas a ver voleibol, si vas a ver balonmano, cualquier tipo de deporte, bádminton, da lo mismo, que sea un evento que englobe profesionales, la cosa es bastante embriagadora y mola muchísimo, mola muchísimo. Nosotros llegamos a las zonas circundantes porque yo, aluciné la cantidad de gente que va a ver el fútbol. Incluso era un partido contra el antepenúltimo y la Ponferradina estaba a la tercera. O sea, se supone que iba a ser fácil. Spoiler, no fue nada fácil, incluso perdió la Ponferradina. Madre mía, es de esto que además parece que cuando va a ir uno, ¿no? Y es nuevo, si pierden, igual parece que eres el gafe, ¿no? Pero en este caso no. En este caso me gustó mucho. Escuchad un poquito, porque así fue la llegada. Así fue la llegada al sitio donde nos sentamos para ver y para asistir al partido. Y es que, aunque el partido tampoco fue muy allá, la verdad, porque además ahora mismo la Ponferradina está en la Primera Federación. Entonces, es una división complicadísima para ver fútbol, de verdad. Y bueno, lo mejor el ambiente. Compartir con mi suegro, pues pensamientos, ¿no? Inquietudes sobre el partido, con los de al lado, las personas de al lado que son afines, ¿no? Y que siempre se ven todos los fines de semana que van a ver el encuentro, el ambiente, el ambientillo. También el frío, ¿eh? Os digo que lo del frío en estos lugares es algo que se te arraiga. Lo primero que hice al saber que íbamos a ir a ver el partido de fútbol fue meter térmica, calcetines térmicos. Térmica me refiero a la camiseta, calcetines térmicos, unas medias de fútbol que me cubrieron hasta la rodilla, un buen abrigo, una braga, aunque iba a llevar la bufanda de la Ponferradina, evidentemente tenía que avisar al equipo local, ya que iba a ver, gracias a mi suegro, el partido, pues tenía que animar, ¿no? Y un gorro, unos guantes, otros guantes por si acaso, y parecerá que igual es un poco exagerado porque tampoco hizo demasiado frío. Pero aquí la niebla está presente casi siempre. O sea, es algo que siempre está ahí. La niebla te acoge y además te deja hecho trizas porque se te mete por todos los lados. Siempre me decía mi madre eso de la niebla es que se te mete entre los huesos, ¿no? Y sí que es verdad. Y aparte que cuando se está viendo un partido de fútbol, si está uno quieto, sentado, o sea, no hay movimiento. Y por mucho que te abrigues, terminas teniendo frío en los pies, fijo. Y como no vayas bien abrigado, en el resto de la parte del cuerpo, lo mismito.
En este caso sí que me sorprendió bastante la animación. Los hinchas de la Ponferradina, la verdad es que son unos cracks. Tienen unas versiones alucinantes para rimar con los vítores para que el campo se caliente, ¿no? Y anime a sus jugadores. Estuvieron genial. Mira, aquí un pequeño audio de muestra de lo que se oía en aquel momento. Una experiencia esta de ver el partido de fútbol que, como os decía, me hizo recordar un montón a mi época de pequeñín, porque yo iba a ver el fútbol con mi padre desde chiquitín y de aquellas épocas en las que no era obligatorio estar sentado, o sea, tener un asiento para ver el fútbol, de los que estabas pegado a la verja. Incluso algunos llevaban balones y estábamos jugando al fútbol alrededor del campo y detrás del campo, como si fuera normal, aquello de comer las pipas, me acuerdo muchísimo, bajar, venga, vete a por unas pipas, ibas corriendo al bar, al chiringuito que tienen allí, ahora pues tienen una barra, ¿no?, ahí detrás, pero antes tenían incluso en el antiguo campo de la Balastera de Palencia, que aquello, bueno, no lo que hay ahora. Lo que era antes el antiguo campo de la Balastera tenía debajo de lo que es las gradas el chiringuito, ¿no?, donde podían tomar las bebidas normales, espirituosas o no, y también comprar las pipas para ver el partido, y era algo pues súper habitual. Y luego eso, ¿no?, la tensión de ver el partido, quedarte mirando en un momento determinado, ver cómo la gente se movía y se levantaba y tú decías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y parabas todo para ver a ver lo que sucedía y bueno, en fin. Emociones que han vuelto a mí y que agradezco un montón a mi suegro que me haya llevado, aunque haya perdido la Ponferradina, me da lo mismo, es lo de menos, sinceramente, aunque para otros no lo sea, ¿no? Ver ese espectáculo me ha encantado y a ver si ya empiezo a llevar a espectáculos de este estilo a los más pequeños para que vivan cosas que te pongan los pelos de punta, porque a veces te ponen estas cosas los pelos de punta y hay que compartirlas. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, os aviso que toda la información del podcast está en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme. Y recordad, seguid en apuros.